Buenas tardes. Bueno, como solemos hacer cada 7 de octubre, el Día del Trabajo Decente, pues solemos hacer una jornada destinada a ello para reivindicar, porque para nosotros hoy, desde Comisiones Obreras, es un día reivindicativo, es un día de movilización y es un día para reclamar un trabajo digno, con derechos y con seguridad. La jornada en el día de hoy, bueno, ya me conocéis, yo soy Sheila, secretaria de Salud Laboral y Juventud, y me acompañan en la jornada de hoy Inmaculada de Pablo, secretaria de Política Social y Vivienda, y Elsa Caballero, que es adjunta a la Secretaría de Política Social y Vivienda. Para empezar esta jornada, pues ni que decir tiene, vamos a definir lo que es el trabajo decente, ¿no? Que es aquel empleo productivo que respete los principios y derechos laborales, que garantice un ingreso justo y proporcional al esfuerzo del trabajo que se realiza, garantizando los principios de libertad e igualdad de todas las personas. En concepto está bien, Elsa ahora nos lo va a desarrollar un poco más, pero por la parte que a mí me toca, que es la parte de juventud, evidentemente, siempre me gusta destacar que es un colectivo, que es uno de los colectivos donde principalmente el trabajo decente es inexistente, digámoslo así, por no decir trabajo indecente, donde la precariedad, la temporalidad, las prácticas laborales, etcétera, es a quien suele influir de primera mano a las personas jóvenes, y por eso en el día de hoy pues sí que nos gustaría profundizar, ¿no? Más en las características del trabajo decente y qué podemos hacer nosotros, tanto Comisiones Obreras como las personas trabajadoras, en este caso las personas jóvenes y demás personas, cómo convertir un trabajo indecente en un trabajo decente. Por eso vamos a comenzar y vamos a situar un poco la jornada en el día de hoy, pues un poco con los datos de Castilla y León, ¿no? Los datos de empleo y de cuál es la calidad o cómo es la calidad del empleo aquí en nuestra comunidad. Como siempre, y hacemos en otras jornadas de manera online, tenemos las tres la mascarilla porque no guardamos la distancia de seguridad, pero yo me bajaré abajo para estar pendiente de las preguntas en el chat, que ya sabéis que disponemos de un chat para que preguntéis cualquier duda que tengáis al respecto de las ponencias que se vayan haciendo. Recordaros que os mandaremos la presentación a todas las personas inscritas, así como colgarla en la web de Comisiones Obreras para que dispongáis de ella. Y nada, yo me bajo abajo para que nos podamos quitar la mascarilla, se nos entienda mejor y hablemos más cómodamente. Así que por nuestra parte, Elsa, te cedo la palabra para que nos explique, nos den los datos de la situación de Castilla y León en el empleo y la calidad que hay en Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por vuestra participación. Y bueno, pues como Sheila ya acaba de comenzar explicando qué es, ya se me enredó esto, perdón, qué es el trabajo decente según la OIT, solo incidir en aquellas características principales, ¿no? Es un trabajo productivo que se realiza con garantía de derechos laborales y principios laborales, que proporciona unos ingresos justos y proporcionales al esfuerzo que se realiza, que se da en una situación de libertad sindical y de participación y con una garantía de igualdad y de no discriminación. Si esto es un trabajo decente, no será difícil, seguro que ya muchos de nosotros tenemos en la cabeza algunas de las características de lo que es un trabajo no decente, ¿no? Es aquel en el que prima la temporalidad, en el que prima, la temporalidad, la parcialidad, en el que podemos ver discriminación, contrataciones irregulares, irregularidades en el salario, fichajes irregulares de tiempo, etc. Si pasamos esto a datos, como me pedía Sheila, para poder hacer un poco una fotografía, una panorámica de lo que es la situación en nuestra comunidad y de cómo se incide más en unos colectivos de trabajadores y trabajadoras que en otros, pues podríamos ver cómo en Castilla y León estamos recogiendo datos en estos momentos del segundo trimestre del 2020, datos que proporciona la EPA. Y decimos que en Castilla y León el volumen de personas asalariadas son 754.200. De ellas, un 21,5% son personas jóvenes, menores de 35 años. Vamos a ver que en algunos de los datos se utiliza jóvenes, hablando de quienes tienen menos de 35 años y en otros de quienes tienen menos de 30.
Pero bueno, los datos son así, vamos a tratar de separarlo bien para no confundirnos, pero bueno, que sepamos que no siempre hablamos de los menores de 35. Vale, de las personas asalariadas hay un 21,5 también que tienen una contratación temporal, es decir, 162.500 personas asalariadas de Castilla y León tienen un contrato temporal. Eso en volumen global. Si lo aplicamos a los jóvenes, estamos hablando de que el 50,6% de las personas menores de 30 años tienen una contratación temporal. Es decir, 1 de cada 2 jóvenes trabaja con un contrato temporal, mientras la globalidad de los trabajadores, 1 de cada 5 trabajadores tiene un contrato temporal. Si vemos la parcialidad, otro de los aspectos fundamentales del trabajo no decente, por decir así, si vemos la parcialidad, serían 123.700 las personas asalariadas en Castilla y León que tienen un contrato a tiempo parcial. Esto supone un 16,4% de los trabajadores asalariados. No disponemos, esta es una primera denuncia, primera reclamación que hacemos, de las tasas de parcialidad relativas a los jóvenes, ni de 35 ni de 30 años. No las tenemos, por lo tanto, demandamos que se hagan públicas. El siguiente dato que queremos dar para acabar de enmarcar esta fotografía general es el salario, en el que inciden directamente tanto la parcialidad como la temporalidad. El salario anual. El salario anual global de la comunidad, el medio es 19.288 euros. Sin embargo, en las personas jóvenes, cuando hablamos de menores de 25 años, el salario se queda un 66% por debajo, es decir, 6.566 euros. Cuando estamos hablando de las personas que tienen entre 26 y 35 años, el salario se queda un 18% por debajo, es decir, llegaría a 15.649 euros. Como veis, hay una brecha importante que sería otra de las reclamaciones a hacer. Si lo que vamos a ver ahora es las diferencias entre provincias, porque las hay, vamos a considerar cómo esa temporalidad y esa parcialidad se arrastra. Vamos a ver primero la temporalidad y veremos cómo esa temporalidad se arrastra en el salario. Vemos a nivel provincial cómo las provincias de Zamora y de Ávila tienen una temporalidad más elevada que las demás. Estamos en un 25,7 en Zamora, en un 25,3 en Ávila, cuando la media hemos dicho que era un 21,5. Sin embargo, las provincias, o la provincia en este caso que está sensiblemente por debajo en temporalidad es Burgos, que se queda en un 15,6% de trabajo temporal. En ello incide seguramente, entre otras cosas, el sector dominante de empleo en la provincia. Mientras en Burgos el sector dominante es la industria, pues en Zamora y en Ávila será el sector servicios y la agricultura, el sector primario. Arrastramos, como decíamos, esos datos de temporalidad a los salarios y nos pasaría lo mismo. Vemos que los salarios más bajos se dan en esas provincias donde la temporalidad es más alta, es decir, nuevamente Zamora y Ávila registran salarios medios anuales más bajos que la media, bastante más bajos, mientras Burgos registra el salario más alto, tanto a nivel global como en juventud, en cualquiera de los cortes de edad que podamos hacer, tanto los menores de 18 años como los de 18 a 25 o de 26 a 35. Es decir, claramente se arrastra esa temporalidad al salario. Por mi parte, poco más, únicamente, bueno, pues comentar que estas situaciones no son para que el sindicato quede cruzado de brazos y tenemos algunas propuestas y algunas actuaciones que poder explicar. Muchas gracias, Elsa. Es una realidad, ¿no? Lo que vemos, que la temporalidad, incluido con el salario, pues la emancipación de los jóvenes que tenemos en Castilla y León y el hecho de que los jóvenes salgan fuera de la provincia o fuera de la comunidad a buscar otro tipo de empleo, es lo que hace también que los jóvenes, ¿no? Pues se vayan de nuestra comunidad, y el sindicato pues en eso tiene mucho que decir y propuestas que hacer que luego nos trasladaré. Y ahora, pues ¿dónde vamos, no? Ahora te traslado la pregunta, Inma. ¿Cómo interviene el sindicato o qué hace el sindicato para mejorar y alcanzar lo que viene a ser un trabajo decente? Yo antes de decir por dónde vamos a avanzar y cuál es lo que tenemos que hacer cada una de las partes, sí me gustaría algo sobre los datos que daba Elsa. Y es que siempre que hablamos de parcialidad
de lo injusto de la parcialidad, siempre estamos hablando de la parcialidad involuntaria. Quiere decir, el sindicato no está en contra de la parcialidad voluntaria. Aquellos trabajadores que entienden que quieren una jornada reducida porque quieren estudiar, el ocio, el cuidado de su familia, no tenemos nada en contra. Lo que sí que es cierto es que un porcentaje altísimo de los trabajadores parciales están parciales de manera involuntaria, están forzados en una jornada parcial. Aclarado esto, yo creo que, a ver, el sindicato decían los compañeros, la definición de trabajo decente, cada uno podemos hacer unas. Es verdad que partimos de una definición de trabajo decente que viene de internacional, europeo internacional, y por lo tanto la comparativa en cuanto a los países pues es muy diferente, ¿no? Pero nosotros sí que llevamos ya un tiempo queriendo profundizar en un país como España, no comparado con otros, no con la India, sin compararnos con algunos otros países. Creemos que sí que es importante profundizar en el tema de la situación del empleo y del empleo de un colectivo que en este caso son personas que se incorporaron al mercado laboral posteriormente y por lo tanto tienen una mayor afectación, por eso tienen unos valores o unas referencias peores que colectivos que ya llevan años en el mercado laboral incorporados. Y yo decía que de los tres, de las que puede hacer el sindicato, a la pregunta que me hacía Seila, creo que hay tres ejes principales que el sindicato debe de trabajar y de profundizar en ellos para conseguir la mejora en ese valor de trabajo decente. Por un lado tenemos el diálogo social, la negociación colectiva, y dentro de la negociación, dentro del diálogo social, yo me referenciaría al diálogo social, el estatal, el autonómico y el local. Tiene vías de expansión en ese diálogo social por las tres vías. Dentro de la negociación colectiva tenemos la negociación colectiva, convenios sectoriales, convenios de empresa. Son dos de las vías que tenemos de dotarnos de la negociación colectiva. Y también dentro de la negociación a mí me gusta meter los conflictos laborales, porque es verdad que la negociación siempre la entendemos la negociación como estar en una mesa de negociación, y la negociación es conseguir unos objetivos y por lo tanto a veces se consiguen en una mesa o a veces se consiguen por la vía del conflicto. Por lo tanto, dentro de la negociación, convenios sectoriales, convenios de empresa y conflictos o acciones de movilización. Y por otro lado tenemos otra herramienta que tiene el sindicato, que la puede manejar solo o la puede compartir, que son las herramientas a nuestro alcance. Y dentro de las herramientas a nuestro alcance tenemos el SERLA, y luego explico un poco lo que significa, la inspección de trabajo y los tribunales. Son tres herramientas que el sindicato también tiene para intentar intervenir o influir en un trabajo más decente. En relación al diálogo social estatal, pues el diálogo social estatal, sabéis que nos llevamos bastante tiempo diciendo desde la crisis del 2008 que no hemos salido de esa crisis del 2008 y nos hemos encontrado con otra, que era necesario la modificación de retomar el tema de la reforma laboral, lo que supuso la reforma laboral para el empleo de los que se incorporaron al mercado laboral posteriormente, los más nuevos, ¿no? La reforma laboral lo que supuso es un desequilibrio en las relaciones laborales. Parece que es un texto que no dice mucho, pero sí dice mucho. Es decir, las relaciones laborales, si al final el poder le tiene una parte, lo que hace es que las condiciones de los trabajadores siempre se penalicen, siempre queden en una situación de desventaja. Es verdad que además nos encontramos con unas nuevas realidades del trabajo. Ya no partimos de empresas, de grandes empresas industriales, de grandes centros de trabajo, sino que partimos de una realidad nueva con el tema de las plataformas que luego nos iremos incorporando, iremos hablando de ellas. Por lo tanto, para nosotros creemos que en el marco estatal es necesario que en ese reequilibrio de las relaciones laborales vuelva a tener un peso más claro la prevalencia del convenio colectivo sectorial en detrimento de los convenios colectivos de empresa. No es que estemos en contra de los convenios de empresa, precisamente la estrategia del sindicato es ir a agrupar a los trabajadores, el mayor número de trabajadores, para que la fuerza se pueda sumar. Sabéis que dentro de las realidades del trabajo tenemos, el sindicato dice que hay que negociar el estatuto de los trabajadores. El estatuto
parece que era una cosa que en un principio no era buena porque tiene cosas negativas, pero es verdad que debe de responder también el Instituto a esa realidad. Y el tema de las plataformas, de los centros de trabajo en los que está operando más una actividad no laboral, tiene que retomarse, y la única forma que hay de hacer valer esa vía es regular, ordenar y establecer cómo hay que incorporar a esos grupos de trabajadores. Sabéis que durante la crisis sanitaria que nos está llevando a una crisis económica, el sindicato en el ámbito estatal ha hecho mucho hincapié en dar cobertura a los trabajadores, entendiendo la casualidad de la causa de la pandemia, y lo que está estableciendo es garantías para que el menor número de trabajadores pueda ir al desempleo, la garantía de utilización de la vía de los ERTES. Esa vía, que es una vía que, hay quien dice que le está costando muchísimo dinero al país, pero es verdad que está costando mucho dinero al país, pero está permitiendo que un número importantísimo de personas, creo que estamos en 205.850 trabajadores en el acumulado, que están afectados por el desempleo. Y de esos hay 32.301 empresas. Y cuando hablamos de los datos, estamos extrapolando un derecho estatal a una realidad autonómica. No estamos hablando de cifras del Estado, sino estamos hablando de cifras de nuestra región. De ese número de trabajadores afectados, el 86% de esos trabajadores y de esas empresas están en el sector servicios. Y digo esto porque luego veremos, como decía antes Elsa, que no es lo mismo ir a prestaciones por desempleo o retribuciones económicas, vengas de un sector industrial o vengas de un sector servicios, porque el sector servicios, las condiciones de los trabajadores son inferiores. Por lo tanto, la importancia de reforzar el tema de los ERTES nos viene porque un número importante de esos trabajadores que van a un ERTE, que van al desempleo, a estar durante un tiempo hasta que la situación mejore, parten de bases de cotizaciones muy bajas, y hablamos de un 86%. El sindicato también está planteando, cuando llegó la crisis, hubo una reforma de la prestación de desempleo en cuanto al porcentaje de la base de cotización que se iba a percibir a partir de cierto tiempo. Nosotros creemos que en este momento, cuando la previsión que tenemos es que un número importante de personas probablemente en la empresa no continúe y tuvieran que ir al desempleo, planteamos dos cosas. Retomar la medida que en el 2013 se hizo, reducción de la base de cotización de percepción de desempleo, y además estamos planteando una prestación excepcional para aquellos trabajadores que, afectados por la crisis sanitaria, las empresas no sean capaces de, con el tema de los ERTES, continuar la actividad de la empresa, que pudieran tener una prestación excepcional fruto de la situación del COVID. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que planteamos en el ámbito estatal en la negociación del convenio. Causalizar la temporalidad y la parcialidad, equilibrar las relaciones laborales, es decir, que prevalezca el convenio sectorial en detrimento del convenio de empresa, fórmulas para el mantenimiento del empleo por la vía de los ERES, reformar el estatuto para darle cabida a las nuevas realidades laborales, tipo plataformas o contratos mercantiles, retomar la modificación del desempleo del 2013 y habilitar una prestación excepcional para el paro, para los trabajadores que al final se queden en paro. A nivel autonómico, habréis oído, casi todos, que además está mucho en los medios de comunicación, de que el sindicato en Castilla y León, dentro del escenario del diálogo social, había planteado una compensación para los trabajadores en ERTE, para esos trabajadores de los cuales un 86% viene del sector servicios con base de cotización baja. ¿Qué decíamos nosotros? Que esas bases de cotización, estando en el desempleo, de salarios muy bajos, cobrar el 70% de la prestación por desempleo es dejar a mucha gente en una situación de, durante un tiempo, con un bajo ingreso, con bajos ingresos. Entonces, lo que pretendía el sindicato es que se compensara con una cantidad para mejorar esa prestación por desempleo durante el tiempo que los trabajadores estuvieran en ERTE. Bien, bueno, pues sabéis
que la Junta de Castilla y León, de manera unilateral, sacó unas bases que dejó a un número importante de trabajadores sin esa compensación de los ERTEs, fruto de que hizo una financiación o estableció un fondo, y en el momento que ese fondo se agotara ya no había más financiación o más posibilidades de reengancharse a esa compensación. Bien, nosotros la idea que tenemos es que hay que continuar en un nuevo escenario de negociación para dar cobertura a esos trabajadores. No sé si con retroactividad, para que no nos engañemos, o sin retroactividad, pero lo que está claro es que los ERTEs, las personas continúan en ERTE, y por lo tanto, cuanto más tiempo pasa, más difícil es que las rentas de la unidad familiar se vean dañadas fruto de estar más tiempo en situación de desempleo. Castilla y León planteamos un plan de choque. Un plan de choque porque somos conscientes que un número determinado de personas probablemente no pueda después incorporarse al trabajo, o que se incorporen al trabajo y tampoco haya garantías de que se puedan incorporar todos. Los ERTEs afectan a todos, pero probablemente luego haya ERES, y eso significará que habrá algunas personas que no entren. En ese plan de choque, lo digo porque también todos tengamos claro que a veces el que tiene que crear el empleo son las empresas. Cuando las organizaciones sindicales planteamos un plan de choque, estamos planteando un plan de choque que haga un esfuerzo, que se pongan subvenciones para que a alguien le sea más fácil generar empleo. En este caso nosotros creemos que va a haber colectivos con dificultades de empleabilidad, que son los jóvenes, que son los mayores de 55 años, y aquellas personas que ya se vinieran por colectivos vulnerables y que tienen muchísimas más dificultades de incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, en ese caso, nosotros lo que decimos es que tendrían que ser las administraciones, las administraciones locales, cuando hablo de ayuntamientos o diputaciones, los que de alguna forma, recibiendo financiación que pueda venir del Estado más la financiación que puede poner la Junta de Castilla y León, se facilitará a los ayuntamientos y a las corporaciones locales el mantenimiento, la puesta a punto de muchos lugares en los pueblos y en las ciudades que durante la pandemia han quedado sin mantenimiento, sin activarse. Parques, jardines, limpiezas de las laderas de los ríos. Es decir, hay muchísima actividad que de alguna forma, si a una corporación local, si a un ayuntamiento pobre, entre comillas, de un pueblo, se le da una subvención, podría de alguna forma activar ese empleo. Y que creemos que en este momento son las administraciones las que más tienen que hacer un esfuerzo por dar empleo a los colectivos. Y tenemos pensado que esos serían colectivos preferentes. Jóvenes, mayores de 55 porque tienen muchas dificultades de empleabilidad, y perceptores de ingresos mínimos vitales. A las uniones locales, a las entidades locales, lo que les pedimos es esfuerzo económico para mantener líneas de ayudas a las personas que aún no puedan tener dificultades para el empleo, e incluso que en esas ayudas que puedan venir del Estado y de las autonomías, ellos cofinancien o colaboren también, porque al fin y al cabo el beneficio de ese empleo va a ser para la zona, para el pueblo, ¿no? De que, por lo tanto, es una rentabilidad política en el pueblo. Parece lógico y razonable que también la administración local pueda poner ayuda. Creemos también que en este juego de la parcialidad, hemos hablado que la parcialidad es cuando no es voluntaria, no es justa y no es digna. Tenemos líneas de ayudas en Castilla y León que creo que sería bueno seguirla implementando, y es ayudas por hora de incremento sobre las jornadas parciales existentes. Están definidas en dos colectivos, prioritariamente mujeres y prioritariamente con jornadas muy pequeñas, que es la atención a la dependencia por la vía de la ayuda a domicilio y la atención de las monitoras de comedores. Tienen unas jornadas laborales centradas en atención a los niños a la hora de la comida, y por lo tanto son jornadas que difícilmente puedes vivir. Bueno, pues con ese trabajo podrías vivir, lo que no puedes vivir es con el salario. Entonces lo que estamos planteando es que estas líneas de ayudas que hay para el incremento se pueda ver algún otro sector que en este momento no estaban afectados y que en este momento podrían afectarse. Con eso terminaríamos con primera obligación del círculo, y nos pasaríamos a la segunda, que es el tema de la negociación colectiva. Bien, el tema de la negociación colectiva, nosotros no tenemos nada en contra de los convenios de empresa. O sea, así por definición, yo decía antes, convenios sectoriales. Pero mira,
Las condiciones de los trabajadores varían mucho en función de la capacidad que tienen el grupo de defenderse. Y nosotros creemos que el del taller de Pepito, el taller Pepito, que son 2 trabajadores allí con el dueño del taller, es muy difícil que sean capaces de estar en igualdad de condiciones con su empresario. Sin embargo, si hacemos un convenio sectorial agrupando a todos los trabajadores del metal, por ejemplo, de la industria, o del metal o de los talleres, estamos hablando de que son 2 trabajadores de una empresa, más 5 de otra, más 7 de otra, que es un poco el modelo de empresa que tenemos en Castilla y León, pequeña empresa. Por lo tanto, el sindicato cree que lo lógico es la defensa y la prevalencia de los convenios sectoriales, porque son negociaciones más fuertes, negociaciones que intentan estar en igualdad de condiciones sobre el empresario. También creemos que es necesario agrupar convenios. Cuando os diga un ejemplo, lo entenderéis. El comercio, por ejemplo. Bueno, pues nos encontramos con que puede haber en una provincia convenios del comercio, que uno sea el comercio del piel, el comercio del calzado, el comercio de los zapatos. Bueno, parece lógico y razonable que en ese mensaje de agrupar y de suma se tenga una tendencia a ir eliminando pequeños convenios que dan cobertura a un número muy pequeño de trabajadores para esa suma global. ¿Quién negocia los convenios sectoriales? Los convenios sectoriales, la capacidad de decisión sobre la firma del convenio las tienen las organizaciones sindicales mayoritarias, que son los que les da el estatuto su capacidad de presencia y de valor a la firma. ¿Qué ocurre en los convenios de empresa? Los convenios de empresa, la capacidad de decisión sobre el convenio de empresa la tienen los representantes, cuando hay representantes. ¿Y si no hay representantes? ¿Quién establece el convenio de empresa? Es la empresa la que establece el convenio. Por lo tanto, nosotros decimos que los convenios de empresa, si existen, deberían siempre de ser para mejorar las condiciones de los convenios sectoriales. Nunca en decremento del valor del convenio tenga que ser el convenio de empresa, pudiendo ser inferior al convenio sectorial. El convenio de empresa, en el supuesto de que tenga alguna validez, tendría que ser para mejorar las condiciones de los convenios sectoriales y quizá adaptar algunas cosas que puedan verse necesarias en el convenio de empresa. Pueden ser jornadas, puede ser flexibilidad, puede ser días alternos, alguna de las cosas, pero el paraguas protector de los trabajadores deben de ser los convenios sectoriales. Yo decía también el tema de las movilizaciones. Bueno, pues solamente un dato con el tema de las movilizaciones. Habréis oído muchísima referencia con el tema de los trabajadores, que además hay un número importante de jóvenes, con el tema de las comidas a domicilio, bueno, pues que están en unas condiciones que no son laborales, prácticamente, luego lo veremos. Por lo tanto, nosotros creemos que la movilización en algunos casos juega un papel importante. Y ese papel importante en este colectivo en concreto, en el ámbito estatal, hay 23.000 trabajadores que son trabajadores de las cárnicas que venían con condiciones de contrato mercantil, han pasado a ser trabajadores con régimen laboral. Eso significa que la acción, que la movilización, que la intervención entre el sindicato y los centros de trabajo muchas veces tiene un efecto que intenta cambiar y modificar las leyes o las normas. Y en este caso así ha ocurrido. Además, esas empresas han tenido que ingresar en el Estado 200 millones de euros de multas por tener a los trabajadores en situación irregular. Y eso es fruto de la movilización y de la acción entre el sindicato y los trabajadores en las empresas. Y hablábamos de las herramientas, que era el tercer punto que me quedaría. Sí. Antes de que sigas, Irma, Sí. porque descanses también un poco, hay un comentario que sí que me gustaría trasladar de una de las personas que nos están viendo, y es que evidentemente España está muy lejos de que existan empleos decentes. Comentario que quería trasladarte. Y además, una pregunta o una reflexión para que
que pudieras incidir un poco en ella, es la situación de la pandemia actual, en el día de hoy, si crees que influirá a la hora de crear nuevos trabajos decentes, en este caso. Es decir, estamos viviendo una pandemia donde muchos trabajadores y trabajadoras bien se están quedando sin empleo, como bien has dicho, están en ERTE. Cuando vuelvan esos trabajos, ¿tendrán la misma calidad? ¿Serán de la misma calidad? ¿Cómo serán esos trabajos? ¿Cómo pelearemos por ellos también para que, bueno, las herramientas nos las vas a decir ahora, que te he cortado? Y luego hablas de, como acabas de decir, de las movilizaciones. La realidad de los modelos de trabajo que hay ahora, como el ejemplo que tenemos en los jóvenes, los riders, las falsas cooperativas, o cómo trabajan ahora los jóvenes como falsos autónomos, se está creando un tipo de trabajo donde el individualismo es una realidad. Para aglutinar a todos esos jóvenes, yo lo tengo claro, porque evidentemente trabajamos desde la cooperación y, como acabas de decir, la lucha tiene que ser entre sindicatos y trabajadores y trabajadoras, porque la unión, sin unión no hay conquista de derechos. Pero ¿cómo trasladamos a estos jóvenes la necesidad de ese empleo decente para mejorar sus condiciones de trabajo? A ver, yo creo que los trabajadores y los jóvenes son conocedores de que el trabajo que tienen no les permite vivir. Es decir, ya son conscientes de que su trabajo no es lo mejor. Le necesitan y por lo tanto le aceptan, pero son conscientes que no les satisface, o sea, no les produce que puedan vivir de una manera digna. De hecho, continúan en sus viviendas con sus padres y tal, porque no pueden vivir solos. Yo creo que ya son conscientes. ¿Cómo podemos? Yo creo que no. Aquí ya está todo inventado. Es decir, los trabajadores, aunque trabajen en pequeñas empresas y con condiciones muy individualizadas de percepción y de concepto, ¿no? de que el grupo, yo creo que tienen que ser capaces de que la única forma que tienen de que ellos formen parte de una revolución laboral tiene que ser que se impliquen. Yo creo que no hay organización ni partido político que pueda dar respuesta a las carencias del mercado laboral si no hay una respuesta. Y la respuesta la tenemos que dar los que sufrimos esas condiciones, no nos las va a regalar otro. Y de hecho, revoluciones industriales y revoluciones en las empresas se han producido. Es decir, condiciones laborales muy malas han pasado a ser condiciones menos malas, fruto del esfuerzo y la implicación de las personas. Y los individuos, cuando nos juntamos, hacemos grupo. Por lo tanto, una condición individual negativa, si yo soy capaz de organizarme, haré grupo. Con la pregunta de lo de la pandemia, a ver, yo creo que se va a producir una crisis económica. Está claro que la sanitaria, tal. Es verdad que yo creo que se van a producir muchos empleos de las propias administraciones. Se tienen que mejorar la empleabilidad de las administraciones porque la pandemia nos ha dejado ver nuestras miserias en cuanto a la cobertura por el tema de la dependencia, la cobertura por el tema sanitario. Por lo tanto, de hecho, los datos que nos daban el otro día del empleo es que en el ámbito estatal 84.000 empleos se han creado en las administraciones públicas. Es verdad que habría que ver si ese empleo que se ha creado en las administraciones públicas de momento es temporal, de momento se va a estabilizar. Pero yo creo que también tenemos que ser hábiles, las organizaciones sindicales, de demandar la estabilidad de ese empleo, para que al final, si tuviera que ocurrir cualquier otra cosa, no nos vuelva a pillar en las mismas condiciones. Por lo tanto, yo creo que siempre hay posibilidades y que la pandemia nos ha traído mucho negativo. Ojalá de positivo nos traiga que vamos a reforzar las administraciones públicas, que las vamos a reforzar en la vía de los derechos universales y que para eso tiene que haber un sentir de la ciudadanía, de los trabajadores y de la ciudadanía en la mejora de esas condiciones. Por lo tanto, la pandemia después, en la crisis económica, saldremos o no saldremos en función de la capacidad y de la habilidad que tengamos de esforzarnos todos en esa mejora. Yo siempre quiero ser positiva y yo creo que vamos a ser capaces de salir bien y de salir a rozar. Y los empleos que se creen, si nos vienen fondos de Europa para restaurar la lesión que hemos tenido, tendremos que ser capaces de que sean empleos mejores, empleos más sanos, empleos verdes. Es decir, que tendríamos que ver cómo distribuimos esos fondos
para que al final el país lo reconstruyamos en mejores condiciones de lo que nos ha dejado o estábamos anterior a la pandemia. Y decía lo de las herramientas, y son herramientas que las tiene el sindicato, las utiliza el sindicato, pero las podéis utilizar cada uno de vosotros y de vosotras. Hay tres principales, tenemos muchas, pero solamente voy a mencionar tres. Tenemos el SERLA, es una unidad de mediación, como antes estaban los UMAC, ¿vale? En un principio, el SERLA lleva funcionando en Castilla y León 20 años para los conflictos colectivos. Lo que estamos planteando es no solamente los conflictos colectivos, sino también los conflictos individuales. Y además, tener esa posibilidad y esa herramienta en todas las provincias. Quiere decir que cualquier trabajador que entienda que o bien de manera colectiva o bien de manera individual se están incumpliendo las normativas establecidas, bien el estatuto, bien la jornada, bien los salarios, pueda recurrir a esa vía de mediación. Con eso, ¿qué queremos? Primero, se reduce la conflictividad y la percepción del trabajador que tiene de ir a los tribunales. Eso de que tengo que demandar y tengo que demandar a la empresa, bueno, es una unidad de mediación, no es un juzgado, y por lo tanto entendemos que facilita la posibilidad de la reclamación del trabajador. Eso es una vía. Una vía, otra, beneficio colectivo, es que al final dejamos de judicializar los temas y por lo tanto no bloqueamos los servicios jurídicos o los tribunales buscando la vía de mediación. Que hay en algunos casos que hay quien no puede alcanzar la mediación, evidentemente tiene la vía jurídica, pero entendemos que por esa vía beneficiaríamos a la totalidad de la sociedad y que los trabajadores les facilitamos la reclamación para que las empresas, cuando incumplen, al trabajador no le resulte tan complicado tenerse que meter en una demanda jurídica tardando 1 año o 2 años hasta que a lo mejor sale el juicio y cobro lo que me faltaba por la IT, por ejemplo, la IT o lo que sea. Otra herramienta que tenemos es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene su función, tiene su papel y tiene un papel que ya lo tiene establecido. También somos conscientes que tiene pocas herramientas en cuanto a posibilidades de recurso humano, pero ahí está. ¿Qué hacemos con el tema de la inspección? El tema de la inspección, concretamente desde el ámbito estatal y en los últimos 2 años, ha estado trabajando y persiguiendo el fraude de la contratación. El fraude y el fraude a la inspección, es decir, el fraude a todos. Porque si alguien cotiza mal, el trabajador sale perjudicado, pero también el sistema de protección, deja de tener menos ingresos. Por lo tanto, estamos perjudicados todos. Bueno, se estableció un plan de choque que continúa y que está consiguiendo que un número importante de trabajadores que estaban en situación de temporalidad pasen a ser temporalidad o parcialidad, pasen a situación la real, la que correspondería. Quiere decirse, estaba en fraude de ley su contrato, porque si no, no se transforma en indefinido. Bien, ese es uno de los trabajos que hace la inspección de trabajo en el plan de choque, perseguir el fraude y el fraude al sistema, el fraude de cotización a la Seguridad Social y a Hacienda. ¿Qué hacemos en el ámbito de Castilla y León? Pues bien, en el ámbito de Castilla y León cada año se establecen campañas. Quiere decirse, hay una detección por parte del sindicato, detecta que hay un sector que por la razón que sea tiene mayor incumplimiento normativo. Igual que puede ser en salud laboral, por ejemplo, en campañas que se hacen para salud laboral, hay sectores. Recuerdo, a lo mejor alguno de vosotros y de vosotras que estáis ahí o habéis estado afectados en su día, metimos campañas en la feria, por ejemplo, la feria de septiembre en las casetas. Bueno, pues era una realidad que los trabajadores que estaban contratados, que los trabajadores que prestaban servicios en la feria no estaban contratados de manera regular, es decir, no tenían contrato, lo que tenían era un apaño entre tú vienes, yo te doy, tú me sirves aquí copas y te doy 50 euros y tal, bien. Bueno, pues en ese momento, una vez que se detectó, lo que se metió fue la campaña. Bueno, pues la campaña es que nadie podía o debía de abrir, o de manera mayoritaria no se podría abrir una caseta si no tenías a los trabajadores de manera situación legal, regular. Quiere decir, si está trabajando 7 una semana, tiene que estar una semana de alta en Seguridad Social y con las condiciones que establece el convenio colectivo, que antes no existía. Otras de las campañas, por poner un ejemplo, la seguridad privada. La seguridad privada es muy habitual
era y es muy habitual aún, que los trabajadores realicen más jornada de la ordinaria o la establecida en convenio colectivo durante la semana. Bueno, pues se estableció una campaña para perseguir, no me gusta decirlo de perseguir, para pulsar, para ver si realmente la intención o la idea que tenía el sindicato de que se realizaban demasiadas horas extraordinarias, no os digo nada de la hostelería y tal, y bueno, pues se comprobó que con esa campaña se detectó un número importante de situaciones irregulares que no tienen sanción en un principio, lo que tienen es aviso. A usted se le ha detectado que tiene trabajadores contratados y que realizan una jornada superior a la establecida, por lo tanto, o regulariza o puede tener un problema. Y luego hablábamos de los tribunales. Bueno, los servicios, el sindicato tiene otra herramienta que desde mi punto de vista es ir a los tribunales cuando ni la movilización, ni el sentarme en una mesa, ni movilizando y volviéndome a sentar, consigo que se cumpla los convenios colectivos o las normativas en esta empresa. Para eso están los tribunales. Los tribunales por dos vías. Una es conflicto colectivo, es decir, el sindicato vuelve a ofrecer la posibilidad de que si los problemas que tienen los trabajadores son comunes en la empresa, por la vía del conflicto colectivo. Y si los trabajadores no quieren en grupo meter un conflicto colectivo por incumplimientos, está la demanda individual. Por lo tanto, tenemos dos vías, una, arropados unos con otros, conflicto colectivo, que se gana el derecho, y por lo tanto, en el supuesto de que eso no es posible, está la vía de los individuales, que también le da cobertura desde la organización sindical. Y esto serían, desde nuestro punto de vista, los tres ejes principales, porque de la actividad del sindicato, de la totalidad de la actividad del sindicato, de la totalidad del medidor que hace el sindicato, tenemos en la página colgado todos los años el informe de lo que hacemos, a quién alcanza, estas campañas a cuántos afecta, cuántos se han conseguido que por fraude de ley en la contratación se incorporen al sistema de manera regular, es decir, que podéis mirarla cuando queráis, porque está a la disposición de todos vosotros y de vosotras. Bien, algunas de las personas que están viéndonos, pues bueno, surgen reflexiones, ¿no? Una de las personas nos comenta que hay que centrarse en las ETTs, ¿no? Es una de las principales factores, a lo mejor que no incitan al trabajo decente, son trabajos por horas, trabajos por semana, o como bien dicen aquí, ¿no? Que trabajas toda la semana y luego el lunes al paro, ¿no? O sea, el fin de semana al paro. Otra de las personas, bueno, ya lo has respondido porque lo has comentado justo cuando hacían el comentario, es el tema de la concatenación de contratos, ¿no? ¿Por qué se permite eso? Evidentemente para poder, existen medios para demandarlo, para denunciarlo, para que o la Inspección de Trabajo investigue y de oficio eso se pueda llevar a cabo como un fraude, ¿no? Y evidentemente totalmente de acuerdo con lo que dice aquí otra persona, que la movilización es la mejor herramienta que tenemos la clase trabajadora, ¿no? Ni que decir tiene. Pues bien, conociendo las herramientas que nos has trasladado sindicalmente, entiendo que hay otra parte, porque claro, nos has dibujado un círculo donde una parte es la parte sindical, la parte que el sindicato puede intervenir para mejorar ese trabajo decente y las herramientas que dispone. Yo me he apuntado aquí una frase que me ha resultado muy concluyente, que hace falta implicación por una parte para tener la respuesta de otra, y eso creo que es evidente y fundamental. Entonces ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿Qué tiene que hacer la otra parte? Y yo como trabajadora, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para cambiar o para intentar que mi trabajo sea pues, más decente, ¿no? Bien, muy bien, Sheila. Pues yo ahí en principio creo que ¿qué puedo hacer yo? En principio decir que bueno, la ilusión que uno tiene cuando encuentra un trabajo, yo me imagino no hoy, pero me imagino hace 30 años, ya 30 y tantos, cuando me ofrecieron mi trabajo, yo casi ni me daba igual lo del contrato que me enseñaran, ¿no? Porque estaba deseando encontrar un trabajo, me dan un trabajo y pues ya como encantado de la vida. Bien. Yo creo que esa ilusión dura 3 días, debe durar 3 días, 4 días, y luego lo que tiene que hacer cada persona, cada uno de nosotros y nosotras, es conocer y asesorarse de qué modalidad contractual le han hecho.
qué contrato tiene. ¿Le ha aceptado? Yo no digo a nadie que no acepte un contrato. O sea, no quiero decir con esto que no acepte un contrato. El contrato es, tenemos que trabajar los que no tenemos la suerte de nacer ricos, por lo tanto tenemos que trabajar y estamos deseando de tener un trabajo. Y me ofrecen un trabajo, me dan un contrato. Yo lo primero que tiene que hacer cualquier persona es informarse de qué modelo de contrato tiene, para qué le han hecho ese contrato. ¿Es para sustituir a alguien? ¿Es un contrato para hacer una obra determinada en un punto determinado y por lo tanto tiene una fecha y va a tener un fin? ¿Es un contrato indefinido? ¿Es un contrato indefinido pero parcial? ¿Es un contrato indefinido de prestación días alternos? Primero, asesorarse. Y eso no le implica nada, no tiene nada más que ir. O bien, alguien, si tiene la suerte de conocer a alguien que sea conocedor del tema, hoy tenemos muchas vías. Tenemos las organizaciones sindicales y, por supuesto, la nuestra también para que venga y le diga, pues mira, tienes un contrato que está para sustituir a una persona que está en IT. Quiere decirse que tu contrato, en el momento que esa persona venga, se incorpora, tú sales fuera. Si viniera la persona y tú continuaras prestando servicio, probablemente tu contrato se haya convertido en fraude de ley, porque la causa que motivaba el contrato continúa una vez que esa persona se ha incorporado y por lo tanto habría ganado ese derecho. Yo no digo, el fraude de ley en un contrato no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Lo único que digo es que el trabajador lo que tiene que hacer es conocer en qué situación está contratado para saber cómo tiene que responder cuando su contrato no finalice o cuando entienda que hay un incumplimiento del contrato. Y hablamos de contratos laborales, pero hoy hay muchos, por desgracia, porque existe un claro impulso para sustituir el derecho del trabajo por el derecho mercantil. Y todos los que hablábamos antes, de las cárnicas, de los de la atención en los domicilios, de la comida, de trabajadores contratados en clínicas privadas como fisioterapeutas, abogados que se les contrata, periodistas que se les contrata, fotógrafos que se les contrata con contratos mercantiles. El contrato mercantil, lo primero que tenemos que saber es si tenemos un contrato laboral o un contrato mercantil. El contrato laboral te ampara de todos los derechos laborales. El contrato mercantil solamente te ampara de las condiciones que tú seas capaz de incorporar en ese contrato, que es la correlación de fuerzas entre quien te contrata y tú. Y por lo tanto, el contrato mercantil, todo lo que pongas tienes derecho, y lo que no pongas no tienes derecho, porque no te ampara el derecho laboral. Eso es lo primero que tendríamos que conocer. En segundo lugar, ¿qué tendríamos que conocer? La nómina. La nómina. ¿Cuánto me pagan? ¿Qué me ponen en el contrato? Me ponen en el contrato que tengo un contrato laboral y que por lo tanto, como trabajo en el taller, me van a aplicar el convenio de industria de Valladolid. Bien, conozco mi nómina, me la miro todos los meses cuando la recibo y sé que si me aplican el convenio colectivo, lo que no me aplique del convenio colectivo, puedo reclamarlo. Tener cuidado con las cantidades pactadas. Las cantidades pactadas de palabra no se pueden reclamar. Porque si la estás recibiendo periódicamente en una nómina y de manera continuada, podrías asumir que hay un derecho consolidado. Pero lo que prevalece como norma reclamable para cualquier trabajador son las condiciones que establece el convenio colectivo. Las condiciones de tú no te preocupes, que tú vienes, yo te doy, bueno, no te lo voy a dar este mes, pero cada 2 o 3 meses te daré un dinerillo, tal. Cuando el señor decide que deja de darte ese dinerillo que te dijo que te iba a dar, las posibilidades de reclamarlo son posibilidades difíciles o casi imposibles en algunos casos. Yo decía que en un principio entras con la ilusión en el trabajo y te preocupas de tu nómina, de tu contrato, no haces nada, en principio, sabes que el contrato le tienes y que podría ser hasta un fraude de ley, pero tú no dices nada, pero lo sabes, estás informado y sabes qué tal. Sabes que tienes una nómina que no te están pagando lo que dice el convenio colectivo. Tienes un año para reclamar. No tienes que reclamar mañana. Tienes que saber que te están pagando mal para que tú decidas cuándo haces una reclamación pertinente porque ya has cogido cierta en la empresa, ya estás no sé qué y ya puedes tener más fuerza. Es importante cuando llegamos a la empresa, sea de 2, de 5, de 10 o de 50 trabajadores, veamos si tenemos representantes de los trabajadores en la empresa. Hay representante que nos representa a todos. Nos gustará más o nos gustará menos, lo hará mejor o no lo hará mejor. Y eso es lo que tienes que hacer. Primero, porque eso te vale, y segundo, porque te vale para conocer si tus compañeros están en la misma condición que estás tú.
Yo no quiero pensar que una empresa que hace las cosas mal se las hace a 2 trabajadores, así de entrada. Es decir, si él lo que hace las cosas mal, seguramente el problema que yo tengo lo tienen los 5 que trabajan conmigo y los 4. Y ya no tengo un problema yo, ya no tiene un problema Manolo o María, tiene un problema todos los de la empresa. Por lo tanto, la reacción ante el empresario siempre es mucho mejor cuando estamos agrupados. En el supuesto que no tenemos representación, pues yo digo que me tengo que mover la inquietud. No tengo, vamos a buscar a la persona dentro de la empresa que es la que más labia tiene, que es la que además está más preparada o creemos que está más preparada, y nos empezamos a mover y le orientamos. Oye, mira, ¿tú por qué no te metes en esto de hacerte representante de tal, de todos? Nosotros te damos nuestro apoyo y tú nos representas y tal. Es otra forma de implicarnos nosotros, no esperar que alguien nos haga algo, nos lo resuelva alguien, nos lo resuelva no sé quién, sino que yo personalmente me implico en mi trabajo y empiezo a establecer unas líneas de actuación para contribuir en la mejora de mis condiciones. Y eso es contribuir en unas condiciones de un trabajo más decente. Y además es más decente porque yo he participado para que sea más decente. Y luego, pues es importante la afiliación. Yo no conozco a ningún empresario, a ninguno, que monte un chiringuito, aunque sea para vender pipas, y no tenga un abogado. No lo conozco. Un abogado, una gestoría, un no sé qué. Quiere decir, el señor se organiza para que al final vender pipas, que las pipas que vaya a vender las hace otro o las embolsa otro, pero él está organizado y está protegido para que si tiene un problema alguien se le resuelva. Y nosotros nos tiramos no sé cuántitos años trabajando sin preocuparnos de que si mañana el empresario me deja de pagar 30 euros al mes, me va a costar un abogado 75, porque tengo abogado, porque estoy afiliado a una organización sindical, la que más os guste, que hay varias. La mejor es esta, pero es verdad que puede haber otras opciones. Y lo que tiene que hacer es estar asesorado y estar afiliado para poder reaccionar, para poder reclamar, para que no le cueste ejercer sus derechos. Eso también es muy importante y es una parte que nos corresponde a nosotros. Y luego, una vez que ya nos hemos organizado en la empresa, conocemos a los compañeros, sabemos que todos tenemos el mismo problema, que a todos nos tangan, o solo a unos cuantos, y por qué a esos sí y a otros no. Y al final hemos decidido que tenemos representantes, el representante que tenemos nos vale, o no tenemos y hemos decidido que vamos a constituir, a elegir a un representante, que es el mejor que tenemos. Estamos y participamos, trasladamos la organización del centro de trabajo a la organización en el sindicato, que es otra parte. Y la organización en el sindicato significa que el sindicato, la empresa, o sea, los compañeros en el centro de trabajo se asesoran al sindicato y el sindicato también asesora a los compañeros. Esa sería la vía final, porque además de estar vinculados al sindicato, tu opinión también la puedes trasladar a la estructura del sindicato, porque las opiniones, o sea, las propuestas del sindicato se construyen con la voz de todos, y si yo no participo, mi voz no la tiene nadie. Por lo tanto, lo que yo estoy demandando me lo quedo yo. Estoy insatisfecho, estoy incómodo, no me gusta lo que hago, no me gusta lo que me pagan, no me gusta cómo tengo los contratos de trabajo, no me gusta no sé qué, pero no me gusta tal, pero yo no hago nada. Entonces lo que tengo que hacer es transmitir a esas estructuras, oiga, que yo estoy aquí, y que sepa usted que los trabajadores de los talleres, repito, trabajamos 42 horas en vez de 39 y además ganamos un salario de no sé qué. Y lucharemos para que las condiciones juntos sean mejores. Y no hay fórmulas nuevas, estas fórmulas son antiguas. Lo único que van cambiando es que a veces hay unos que se organizan mejor que otros y aparecen realidades laborales nuevas que intentan que cuando tú te organizas de una manera, lo que viene es alguien a intentar de regularizar eso. Y resulta que teníamos contratos laborales muy eventuales, muy precarios, muy parciales, y nos aparece el contrato mercantil, que es un contrato muchísimo peor que los contratos laborales, porque son contratos sin derechos, sin regulación laboral. Gracias.
Gracias, Inma. Sí que quería hacer aquí o trasladarte una pequeña reflexión bueno, lo que nos han trasladado aquí en el chat, que hay un ligero debate, para clarificar, que seguramente esto tú lo respondas mejor que yo, que tienes más experiencia, ¿por qué la ley, que yo entiendo que está mal planteada, porque la ley no lo permite, ¿por qué la ley permite los fraudes de contratación, los fraudes de los contratos y no se puede responsabilizar siempre al trabajador, que es el trabajador el que tiene que hacer cumplir la ley? A ver, la ley no lo permite. Yo prefiero que un poco a... Yo decía antes, posiblemente es como lo de ha matado a... Bueno, presuntamente ha matado. Bueno, pues presuntamente, un contrato en fraude de ley, la única definición que puede determinarse que hay fraude de ley es los tribunales. ¿Cuándo se intuye que hay un fraude de ley? Quiere decirse, si un trabajador se le ha contratado con obra o servicio determinado y le han dicho, la obra o servicio determinado en esta misma empresa es para que hagas esta obra y este servicio, que es la instalación de este edificio. Y pasado mañana, la instalación de la cuarta planta de este edificio la llevamos a que empieza en la sexta planta del edificio, la construcción de la sexta planta del edificio. Bien, siempre que esos contratos temporales en el obra o servicio superen los 3 años, el contrato le convierte en indefinido o tú no dices nada, que sería lo más inteligente, y cuando finaliza, si te dicen, oiga, que ha finalizado su contrato, en ese momento demandas, porque tu contrato seguramente que un tribunal te dice que hay un fraude de ley. ¿Qué ocurre con las interinidades, por ejemplo? Las interinidades, yo puedo estar sustituyendo a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo para sustituirle por una baja maternal. Ocurre que ese trabajador posteriormente puede incorporarse al trabajo o no, porque va a ejercer otro derecho. Bueno, pues si al final se modifican mucho la sustitución a diferentes trabajadores por la misma causa, también se puede convertir en fraude de ley. El que nosotros estemos informados significa que podríamos tener un contrato en fraude de ley y cuando nos intentan despedir sin que nos den un duro o que nos paguen la indemnización que procede a ese contrato, yo pueda demostrar que el contrato se ha alterado las reglas del juego del contrato y por lo tanto demando. ¿Por qué no actúa la normativa? Porque la normativa lo que intenta es ordenar el mercado laboral, establecer las reglas del mercado laboral y el mercado laboral se incumple. Entonces, ¿quién le incumple? Le incumple el empresario. ¿Quién lo sufre? El trabajador. El empresario no va a modificar nada porque a él está encantado con incumplirlo. ¿Quién tiene que hacer cumplir? Pues el trabajador. Las organizaciones sindicales sí, podemos dar respuesta, pero primero tenemos que conocerlo. En esta empresa hay 25 trabajadores y hay 7, que qué casualidad, que sustituyen a Julia García. ¿Cómo van a sustituir 7 a Julia García? Imposible. Uno sustituye a Julia García y 6 están en situación irregular. Pero eso lo podemos saber nosotros o no. Entonces, lo que tiene es que informarse primero. Por eso decía yo, tú tienes la obligación de informarte primero. ¿Por qué? Porque es el que sufre las condiciones. Como tú las sufres, el que te las pone no lo va a corregir. La ley intenta corregir esas cosas, pero no llega. Entonces, por mucho que tengamos, de hecho la inspección, no tengo aquí las cifras, pero el fraude de ley que ha encontrado la inspección en 2 o 3 años es importantísima. Quiere decir que hay más trabajadores de los que nos creemos que están en situación irregular. Lo que hay que hacer el trabajador es conocerlo para decidir él cuándo actúa. Cuando actúa viniendo a organizarse y asesorarse o cuando actúa y decide que hasta aquí llegó el Ebro y que yo le digo a la inspección de trabajo, oiga, que yo llevo aquí sustituyendo a no sé cuántos trabajadores y a lo mejor estoy en situación bien, porque si son diferentes trabajadores, pues mira, has tenido la suerte que has entrado en una empresa que hay mucho asentismo. Por lo tanto, tú continúas con uno, con otro, pero a lo mejor tu contrato se ha convertido en indefinido porque está en situación irregular o en fraude de ley. Y eso es un poco la idea. Por eso decía que yo creo que lo primero que tenemos es que conocer y que saber. Y conocer y saber para tomar la decisión. Y no, yo no quiero decir con esto que un joven que detecta que tiene un contrato en fraude de ley, mañana que lleva 2 meses trabajando en la empresa se vaya a denunciar que su contrato está en fraude de ley. Porque probablemente lo gane y lo que gane fue que se queda en la calle con una indemnización de 2 días.
de 2 días, 5 o de no sé qué, no digo eso, lo que digo es que tú conozcas para que tú decidas cuándo haces ejercer tu derecho. En el momento que tú decidas, primero te consolidas o te dan, o no, el señor te tiene hasta las narices porque te engaña desde que entraste con el salario, con la jornada, con el no sé qué, y decides que no vas a continuar y tal. Pero puede ser que te interese consolidarte en el empleo, conocer en qué situación estás, cuáles son los incumplimientos que te hace tu empresa en las diferentes modalidades y decidas en un momento determinado que hasta aquí llegó el Ebro y yo aquí me organizo y lo hago yo junto con esto, porque todos estamos en la misma situación. Y eso es lo que tendríamos que hacer todas las personas cuando encontramos un trabajo. Yo siempre digo en mis charlas que no existe ningún empresario o empresaria buena. Es más, existen muchas lagunas en la ley que se van legislando en la medida que vamos viendo que faltan derechos laborales, porque los empresarios siempre hacen uso de esas lagunas, pues de cuando aplican la jornada laboral, la flexibilidad de la jornada, etcétera. Siempre tratan de buscar el recoveco para poder beneficiarse ellos económicamente y lo paga, como bien dice, los trabajadores y las trabajadoras. Hay aquí una pregunta que nos traslada, muy interesante, me toca. ¿Hasta qué punto un contrato mercantil podría firmar por debajo de lo legislado sobre prevención de riesgos laborales? ¿La contesta o la contesta? No, contesta tú. No, yo lo único que iba a decir es que la ley de prevención de riesgos laborales hay que cumplirla siempre. No se puede firmar nada que vaya por debajo y aun firmándolo siempre puedes exigir que se cumpla la ley, porque ese contrato no tendría validez. La ley de prevención de riesgos laborales hay que cumplirla siempre, igual que no se puede firmar nada por debajo del estatuto, y si se firma siempre podrá reclamarse porque no sería adecuado. Bueno, luego aquí, claro, los debates internos que hay en el chat no me voy a meter, porque hay debates sobre la afiliación, la formación, etcétera, y ahí no vamos a entrar. Yo por hacer un resumen de todo ello, ya hemos visto la parte sindical, hemos visto cómo trabajadores y trabajadoras debemos mejorar nuestro trabajo para que sea más decente. ¿Cómo concluirías o cómo unirías todo este círculo para concluir la jornada? ¿Cuál sería la conclusión que sacaríamos de todo esto? Bien, si os dais cuenta, hemos puesto un círculo, aunque no sea un círculo, que son diferentes hexágonos, ¿no? Pero tiene una indicación en cuanto a las flechas de que van para un lado y van para el otro. ¿Por qué? Porque ni esta parte por sí sola puede conseguir o influir para que el trabajo sea más decente, ni esta parte sola puede influir para que el trabajo sea más decente. Obligatoriamente tiene que existir una conexión, una transversalidad entre ambos espacios para conseguir ese efecto. Quiere decir, la negociación colectiva, que es responsabilidad de las organizaciones sindicales, será una u otra en función de si cuando yo me siente en una mesa a negociar el convenio colectivo, tengo a los 2.000 trabajadores que les afecta el convenio colectivo diciendo que yo no me voy a levantar de esa mesa mientras no consigas no sé qué, lo mínimo que consideremos. Es decir, si yo cuando voy a la negociación del convenio tengo respuesta de cada uno de nosotros y de nosotros, la negociación será una o será otra. Si yo me siento a negociar en el diálogo social que tiene que poner la Junta suficiente dinero como para que todos los trabajadores que están en ERTE puedan tener ayuda del ERTE, no será lo mismo si el sindicato dice, oye, que no nos dan el dinero, que hay que movilizarse. ¿Para qué? Para que pongan el dinero. Y en ese caso, la gente tendría unas condiciones. Lo mismo sería si en el centro de trabajo de manera individual nos organizamos y tenemos una respuesta. O sea, quiero decir, esto giraría para un lado y para otro. Y por lo tanto, los beneficios serían para todos en función de la capacidad que tengamos todos de implicarnos en cada uno de los problemas. Y yo decía, la movilización de las cárnicas, si en vez de hacerlo por la vía de presión
en la empresa y movilización, se ha conseguido que esos 230.000 trabajadores en España pasen a situación de contrato laboral, con derechos laborales, por malos que sean, son laborales, no son mercantiles. Podían haber ido a los tribunales, por ejemplo, como hicieron algunos de los los Ryder, ¿eh? O los de Iberolot, que han ido por la vía de los tribunales. La vía de los tribunales, que puede ser pues que te llevan a 5 años, 4 años, por una vía de procedimiento y tal. Bueno, pues son dos opciones. Pero es verdad que en función de la opción que elegimos, tiene más pronta visualización de una mejora o más tarde. Ambos buenas, son ambos buenos, pero se ha optado por una vía con el apoyo del sindicato, con la gestión y mediación del sindicato, o que yo de manera individual me voy hasta Europa a que me digan que mi contrato es un contrato irregular. Y son muy peligrosos los contratos mercantiles. Decía Sheila lo de los derechos mínimos. El contrato mercantil, lo único que no te puede alterar son los derechos constitucionales. Ojito con el resto de los derechos mínimos del estatuto, porque no es un contrato laboral, es un contrato mercantil. ¿No tienen derecho a vacaciones? No. Si no has pactado el contrato mercantil, no. ¿No tiene derecho a la IT? No, no va a trabajar. Incluso hay contratos mercantiles. Hemos llegado a ver contratos mercantiles que impiden el derecho a organizarse, a tener representación de los trabajadores. Si eso te lo ponen en el contrato mercantil, esa cláusula se deroga, no es válida. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Pero lo que no es derecho constitucional, lo que no son derechos protegidos por la Constitución, son muchísimo más difíciles de hacerlos valer. ¿Vale? Otra pregunta. No, bueno, aquí hay un eterno debate, ¿no? El hecho de que por qué se hicieron las reformas laborales, por qué se permitieron, por qué no se derogan. Bueno, es el pequeño debate que está viendo aquí en el chat. Que eso sería o nos daría para otra jornada, ¿no? Pero evidentemente ya lo has comentado, la movilización es lo primero. Si no hay organización entre los trabajadores y trabajadoras, entre la gente trabajadora, se consiguen menos derechos, evidentemente. Si hay movilización, siempre se peleará y se luchará más. Pero bueno, yo si quieres te dejo la reflexión, ahí. ¿Por qué no se deroga la reforma laboral? El sindicato la está pidiendo. Si fuéramos capaces de movilizarnos todos por la reforma laboral y dejarla de pedir solamente unos pocos, pues a lo mejor lo conseguíamos. Porque yo creo que desde que se implantó la reforma laboral, que fue por una decisión de los propios políticos a los que elegimos el pueblo, se elige el pueblo, también los trabajadores les elegimos, llega la reforma laboral. Y nosotros lo que estábamos diciendo es, en un momento determinado, una reforma del Estatuto de los Trabajadores que obedece a una situación coyuntural de la relación laboral, del mercado laboral, de una situación de crisis, se pueden incorporar modificaciones. De hecho, no se pactó, pero la modificación del estatuto en reducción del porcentaje de desempleo se hace después de la crisis. Quiere decirse, hay muchísimos más trabajadores que se incorporan al desempleo y por lo tanto el fondo, los ingresos por cotizaciones al sistema bajan y lo que se hace lo que hace el Estado es hacer una modificación del desempleo. Y nosotros lo que decimos ahora es, bien, si una modificación de la norma obedece a una característica o una casuística de crisis, de situación, que tiene que haber un reparto del empleo, que también lo habremos oído. Cuando no hay empleo para todos, ¿por qué no repartimos el existente? Por ejemplo, ¿no? Es una opción. Igual, pues ahora todos parciales. ¿Para qué? Para que no haya ningún parado. No. Pues es una opción, es una decisión. Siempre que esté negociada, debatida y planteada por una necesidad fruto de una situación, no pasa nada. El problema es que al final las modificaciones nos vienen por impositivo, nos las imponen, nos modifican la norma, nos las imponen y hay poca dificultad o hay dificultad para una respuesta, para una movilización a ese respecto. Entonces, bueno, yo creo que desde que se hizo la reforma no habrá debate sindical que no hayamos oído, documento, intervención de los secretarios de las organizaciones sindicales
en el ámbito estatal, en los ámbitos autonómicos, que sigamos diciendo, hay que derogar las partes los artículos más agresivos de la reforma laboral. Lo seguimos pidiendo, pero claro, nosotros no somos los que hacemos el estatuto, no somos los que hacemos la norma. La norma la hacen otros y nosotros decimos, no nos gusta. Y esta norma que usted ha hecho puede tener sentido en un momento determinado si lo que obedece es a una característica de situación del Estado para buscar respuesta a esa situación. Ahora no puede mantenerse durante 20 años y además antes de que acabe una te incorporo a otra, porque lo que hace es debilitar, en este caso lo que ha hecho ha sido debilitar y no estar en igualdad de condiciones los empresarios que los trabajadores. Pero que no es echarle balones fuera, que yo sé que tenemos responsabilidad, pero yo no he oído a nadie de la estructura sindical que no diga que hay que derogar la reforma laboral. Evidentemente llevamos años peleando para que desaparezca, que deroguen esa reforma laboral. Cuántas manifestaciones, huelgas generales se han hecho desde el sindicato y un llamamiento a toda la clase trabajadora y toda la sociedad en general para que salga a la calle a manifestarse y a reivindicar sus derechos, ¿no? Pero todavía te voy un paso más allá, que ya lo he dicho en alguna ocasión, y es que hubiera pasado si hubiera estado aquel gobierno que nos implantó reformas laborales muy duras en la situación de pandemia, ¿no? Es decir, en este caso hemos podido mantener el empleo de los trabajadores y trabajadoras. No ha existido una nueva reforma laboral que podían haberlo metido. En este caso, las reformas que ha habido han sido para mantener el empleo y evidentemente no hemos podido conseguir, pero está ahí pendiente porque la ultraactividad de los convenios, la negociación colectiva y otra clase, otros principales derechos se están recuperando otra vez de aquellas reformas laborales. Pero afortunadamente hemos tenido esta pandemia desafortunadamente, pero no ha habido una reforma. Se ha mantenido el empleo, se han mantenido los salarios y además en algunos de los casos incluso como aquí en Castilla y León se ha podido de alguna manera compensar esa pérdida de salario que hayan podido padecer los trabajadores que están en ERTE. Bueno, pues es una manera de también gobernar distinta, ¿no? Que depende con quién te sientes, a negociar, se consiguen unas cosas o si consiguen otras dependiendo de los intereses de a quién quieras favorecer. Y eso también es importante decirlo porque aunque nos sentamos a negociar, nos sentamos a negociar con todos los gobiernos, de un color y de otro. Sí, y luego solamente nos falta un por favor. A ver, cuando la gente le preguntan, cualquiera en una encuesta, ¿usted está a favor de subir los impuestos? Y decimos todos, no, a mí que no me toquen mi bolsillo. Pues nos equivocamos. La única forma de que un Estado, uno que gobierna, tenga la capacidad de cobertura de los ERTEs, cobertura del desempleo, ingreso mínimo vital, pensiones, cobertura aquel que tiene la mala suerte de ponerse enfermo a los 3 meses de empezar a trabajar y tenerse que quedar en su casa. Esa forma de proteger el sistema es por la vía de que tiene que haber ingresos. Y a veces lo único que tenemos que decir, yo no estoy en contra de subida de impuestos, lo que sí creo es que debe de pagar más el que más tiene. Y algunos no tendrían que pagar nada. ¿Por qué? Porque lo que tienen es muy poco, por lo tanto, como tienen poco no van a pagar. Pero hombre, no digamos que no, porque luego parece que los únicos que decimos que para equilibrar el sistema hay que subir los impuestos, nos quedamos en que somos 32. Somos 32 los que lo decimos, el resto de la gente tiene sus dudas. ¿Vale? Bueno, como ya más que preguntas es un debate y creo que eso daría para otra jornada y muy interesante, porque oye, hay muchas cosas que decir y a nosotros también nos interesa escuchar lo que pensáis, ¿no? Para nosotros nos surtimos y es necesario, como bien ha dicho Isma, tenemos que saber las cosas para poder enfrentarlas y solucionar los problemas, ¿no? Si no los conocemos. Y la mejor forma de conocerlas pues es también escuchar vuestras inquietudes, para escuchar vuestras propuestas, incluso quejas, ¿no? Porque, oye, no somos perfectos y a veces también pues nos solemos equivocar y es de humanos reconocerlo y aquí estamos para ello también, para reconocer nuestros errores. Lo que sí quisiera decir, porque ha habido toda clase de comentarios, pero sí que hay uno que recuerdo y que me lo dijo además un secretario general, Ignacio Fernández Toso,
cuando yo le pregunté por qué nos sentábamos a negociar con el gobierno y no nos plantábamos delante de ellos para reivindicar verdaderamente nuestros derechos, me dijo, mira, Sheila, tenemos dos opciones. O nos plantamos y tenemos toda la fuerza de la clase trabajadora en la calle para reivindicar los derechos laborales, o nos sentamos con el gobierno a negociar porque nos lo van a imponer sí o sí. Con lo cual, o dejamos que ellos impongan o tratamos de mejorarlo. Y esa fue una de las condiciones que me hizo estar aquí, ¿no? Sentarme a negociar con el gobierno las mejoras laborales antes de tratar que me impongan alguna que no deseo. Y eso es lo que también trata de hacer el sindicato. Bueno, pues hasta aquí clausuramos la jornada de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A nosotros nos resulta también mucho más interesante escucharos, así que esperamos que pronto, más pronto que tarde, podamos estar todos sentados aquí, todos y todas, para poder escucharos y poder resolver las dudas de una forma más personal, ¿no? Que nos cuesta trabajo todavía, pues parece que aquí solo hablamos nosotros y yo, aunque os dé voz a través del chat, sí que es bueno que ellos también puedan hablar y puedan decir las cosas. Así que muchas gracias por escucharnos y por estar ahí, y para cualquier duda o gestión os recuerdo que os mandaremos la intervención que han puesto aquí en la pantalla para que la visualicéis mejor, y que quedamos a vuestra disposición como cada día. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, chicos y chicas, que habéis estado aquí aguantándonos todo este ratito, y que en vez de estar haciendo otra cosa que segurísimo que también era muy buena para vosotros, tomamos una cañita y tal, que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Gracias, y siempre esperando que algunas de vuestras dudas os las hayamos resuelto. Nosotros nos llevamos también algunas de vuestras inquietudes y nada más. Gracias.